Las 4 preguntas que Jesús te hará antes de entrar al cielo. Lo que dice la Biblia te sorprenderá. Imagínate por un momento que todo el ruido del mundo se apaga de golpe. Ya no hay notificaciones en el teléfono, no hay preocupaciones por las deudas, ni planes para el fin de semana. De un segundo a otro, te encuentras en un lugar inundado de una luz que no lastima, sino que expone todo lo que eres, y frente a ti no hay un juez distante ni una sombra, sino unos ojos llenos de fuego y compasión a la vez. Es Jesús. Estás cara a cara con el Salvador. En ese instante no hay máscaras que valgan, no hay títulos universitarios que presumir, ni excusas ensayadas que puedan ocultar las intenciones de tu corazón. Solo estás tú y la verdad eterna. Es una escena que a muchos les provoca escalofríos, pero hoy quiero decirte que no tiene por qué ser así. Ese momento no está diseñado para aterrorizarte, sino para recordarte que cada segundo de tu vida aquí en la tierra tiene un valor que ni te imaginas. No naciste solo para sobrevivir, pagar cuentas o alcanzar el éxito que este mundo aplaude. Fuiste creado para algo infinitamente mayor, para conocer a tu Creador, caminar con Él y, un día, escuchar de su propia voz las palabras más hermosas que un ser humano puede oír. Bien hecho, mi siervo bueno y fiel. Sin embargo, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. No todos los que hoy se dicen creyentes van a escuchar esas palabras. El mismo Jesús nos dejó una advertencia muy seria en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, cuando dijo: no todo el que me dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Piensa en esto con el corazón abierto. Nos preparamos con tanto empeño para los exámenes de la escuela, para las entrevistas de trabajo, para comprar una casa o para el retiro. Pasamos años planeando el futuro terrenal. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a prepararnos para el día más importante de toda nuestra existencia? El día en que nos presentemos ante el Rey de Reyes. Hoy, en Logos, vamos a analizar las preguntas definitivas que definirán nuestra eternidad, basándonos en las mismas enseñanzas que Jesús nos dejó. No son preguntas para tener miedo, sino para empezar a vivir con un propósito real desde hoy mismo. Quédate conmigo, porque esto no se trata de cómo vas a morir, sino de cómo estás viviendo ahora mismo. Vamos a empezar con la primera pregunta que, sin duda, sacudirá la estructura de muchos que asisten a las congregaciones domingo tras domingo. Jesús te mirará a los ojos y te preguntará: ¿me conociste? ¿Pero realmente me conociste a mí? Cuando leemos las Escrituras, descubrimos que en el mismo pasaje de Mateo, en el capítulo 7, versículo 23, Jesús dice unas palabras que deberían hacernos reflexionar profundamente. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Detente un momento a pensar en el peso de esa frase. Jesús no les está hablando a personas que nunca pisaron un templo o que negaban su existencia. No les está hablando a ateos. Le está hablando a personas que pasaron su vida haciendo cosas en su nombre. Personas que incluso hablaban de milagros y de grandes obras. Esto nos demuestra algo crucial para nuestra fe. La entrada al reino de Dios no es un asunto de rendimiento o de cuántas actividades religiosas acumules en tu hoja de vida espiritual. A Jesús no le va a importar cuántos versículos compartiste en tus redes sociales, ni cuántas veces te vieron sentado en la banca del templo. La pregunta va directo al corazón de la intimidad. ¿Hubo una relación real entre tú y Él? ¿Caminaste con Él en lo privado? ¿Hablaste con Él cuando nadie te estaba mirando? ¿O solo repetías rutinas por costumbre? Hay una diferencia enorme entre la cercanía y la intimidad. Podemos estar muy cerca de las cosas de Dios y al mismo tiempo estar a kilómetros de distancia de su corazón. Piensa en Judas Iscariote. Él caminó al lado de Jesús durante 3 años enteros. Vio los milagros de cerca, escuchó las enseñanzas de primera mano, comió en la misma mesa y al final lo traicionó. Su cercanía física nunca se convirtió en intimidad espiritual.
Tenía la apariencia de un discípulo, pero su corazón estaba completamente vacío. Por eso, esta primera pregunta es la base de todo lo demás. Conocer a Jesús no es saber datos teológicos sobre Él, es confiar en Él en los momentos más cotidianos y sencillos de tu día a día. Pasemos ahora a la segunda pregunta que definirá nuestro encuentro con el Maestro. Jesús nos cuestionará con mucha firmeza, pero también con infinito amor. ¿Qué hiciste con todo lo que puse en tus manos? Para entender el peso de este cuestionamiento, tenemos que ir directamente a sus enseñanzas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, donde encontramos la famosa parábola de los talentos. Ahí se nos habla de un hombre que, antes de emprender un largo viaje, llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 solo, a cada uno conforme a su capacidad. Cuando el Señor regresó, no les pidió a todos el mismo resultado en cantidad, pero sí esperaba que hubieran puesto a trabajar lo que recibieron. Esta historia no se trata de dinero, se trata de administración de vida. Dios te ha confiado a ti, que me estás escuchando, una cantidad impresionante de recursos. Te dio tiempo, te dio habilidades específicas, te dio una esfera de influencia, relaciones familiares, energía, e incluso ha permitido procesos difíciles en tu vida para formar tu carácter. Y un día, el dueño de todo te va a pedir cuentas de ello. No lo hará para hacerte sentir culpable, sino para revelar si viviste enfocado únicamente en tu propia comodidad o si realmente invertiste tu existencia en la edificación de su reino. Piensa por un instante en cómo gastas tus horas libres. Se te va la vida entera viendo videos en el teléfono, comparándote con los demás y persiguiendo cosas que se van a desvanecer mañana. ¿O estás usando tus dones para traer un poco de luz en medio de tanta oscuridad? A veces enterramos lo que Dios nos dio por miedo, por inseguridad o por simple pereza. Nos justificamos diciendo que no tenemos grandes ministerios, pero el siervo que recibió 2 talentos no produjo 5, y aún así escuchó las mismas palabras de aprobación porque fue fiel con lo que tenía. El verdadero peligro no es hacer el mal. A veces la tragedia más grande es pasar por este mundo sin hacer absolutamente nada con lo que se nos confió. El siervo de la parábola que decidió enterrar su único talento no fue a gastárselo en vicios, ni destruyó los bienes de su señor. Simplemente no hizo nada, y esa falta de acción, esa indiferencia, fue suficiente para quedar fuera. Esto nos confronta de una manera directa. A veces pensamos que llevar una vida cristiana consiste únicamente en evitar los malos hábitos o las acciones destructivas, pero la realidad es que Dios nos llamó a dar fruto. Tu vida no fue diseñada para que te lleves tus talentos intactos a la tumba. Fuiste creado para desgastarte con propósito, para vaciarte bendiciendo a otros y sirviendo al Rey con fidelidad, sin importar si lo que tienes parece mucho o poco a los ojos del mundo. Y esto nos conecta de forma directa con la tercera pregunta que nos espera en la eternidad, una que toca la fibra más sensible de nuestra naturaleza humana. ¿Amaste a los demás de la misma manera en que yo te amé a ti? Cuando Jesús estaba viviendo sus últimas horas aquí en la tierra, antes de ir a la cruz, no les dejó a sus discípulos una lista de estrategias de crecimiento ni discusiones teológicas complejas. Él les dio un mandamiento nuevo registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quiero que medites en esto por un momento. El Maestro no dijo que el mundo nos reconocería por la fuerza de nuestras discusiones, por el tamaño de nuestras congregaciones o por la intensidad con la que cantamos los domingos. El único distintivo, la verdadera marca de fábrica de un seguidor de Cristo, es el amor de la cruz manifestado en el día a día. Cuando estemos frente a Él, la teología que memorizamos pasará a un segundo plano si no fuimos capaces de encarnar ese amor con las personas que Dios puso a nuestro alrededor. Hablemos con total honestidad.
Amar a quienes nos tratan bien, a nuestros amigos más cercanos o a la familia que siempre nos apoya, es relativamente sencillo. Cualquiera puede hacer eso, pero el amor al que Jesús nos está llamando, el amor por el cual seremos evaluados en la eternidad, es completamente diferente. Él nos va a preguntar si fuimos capaces de amar a los difíciles, a los que nos pagaron mal, a los que nos criticaron a las espaldas o a los que simplemente nos resultan insoportables, porque esa fue la medida exacta del amor que Él tuvo por nosotros. Jesús no nos amó desde la comodidad. Su amor le costó absolutamente todo. Él eligió amar cuando fue rechazado, cuando sus amigos más íntimos lo abandonaron y cuando las mismas personas a las que sanó y alimentó gritaban que lo crucificaran. Es más, piensa en la noche de la última cena. Jesús sabía perfectamente que Judas ya lo había vendido por unas cuantas monedas de plata. Sabía la traición que venía en camino y aún así se arrodilló delante de él y le lavó los pies. Eso no fue una emoción del momento, fue una decisión consciente y voluntaria de servir a su enemigo. El amor verdadero no es un sentimiento pasajero, es un compromiso de la voluntad. La palabra de Dios es tajante en este punto. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, se nos recuerda de forma contundente que podemos tener una fe impresionante, de esa que es capaz de mover montañas. Podemos tener elocuencia para hablar y dar discursos inspiradores, e incluso podemos entregar todo lo que poseemos a los más necesitados. Pero si no tenemos amor, absolutamente nada de eso sirve para el reino. No somos más que un metal que hace ruido, un eco vacío. El mundo actual está saturado de palabras bonitas y discursos superficiales. Pero lo que realmente se necesita son personas dispuestas a reflejar el carácter de Cristo en las situaciones más difíciles de la vida cotidiana. El amor del que venimos hablando nos conecta directamente con la cuarta pregunta clave que enfrentaremos ante el Maestro en la eternidad. ¿Obedeciste mi palabra? En la cultura actual, nos gusta mucho hablar del amor como un sentimiento libre, sin ataduras ni compromisos. Pero Jesús vino a romper por completo ese concepto superficial. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15, Él dejó una regla de oro muy clara. Si me amáis, guardad mis mandamientos, así de directo, sin matices. Jesús no asocia el amor hacia Él con la emoción de una canción o con las lágrimas de un momento de oración, sino con la fidelidad en nuestras acciones cotidianas. Seamos muy sinceros, la palabra obediencia no es algo que a la gente le guste escuchar hoy en día. Para muchos suena como algo restrictivo, aburrido o pasado de moda. Vivimos en una sociedad que nos repite a cada instante que sigamos nuestros propios deseos, que hagamos lo que se sienta bien y que nadie tiene derecho a decirnos cómo vivir. Sin embargo, cuando nos acercamos a las enseñanzas de Cristo, descubrimos que sus mandamientos no son una jaula para quitarnos la libertad, sino un cerco de protección diseñado por alguien que nos ama y que sabe perfectamente qué nos hace daño y qué nos da vida eterna. Obedecer a Jesús significa alinear cada área de nuestra existencia con su verdad, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Es muy fácil ser obediente cuando todo va bien y cuando las peticiones de Dios coinciden con nuestros propios planes. Pero la verdadera fe, la que se probará en aquel día final, es la que se mantiene firme cuando la obediencia requiere un sacrificio personal. ¿Qué pasa cuando Dios te pide que perdones a alguien que no te ha pedido disculpas? ¿Qué pasa cuando su palabra te exige integridad en tus negocios, aunque eso signifique ganar menos dinero? ¿Qué pasa cuando te llama a mantener la pureza en tus relaciones en un mundo que se burla de la santidad? Ahí es donde se demuestra quién es verdaderamente el dueño de tu vida. El peligro más grande de nuestra vida de fe es caer en el autoengaño de creer que por el simple hecho de acumular conocimiento ya estamos agradando a Dios. La carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, nos hace una advertencia que corta como espada. Pero sed hacedores de la palabra,
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Podemos escuchar cientos de reflexiones aquí en Logos. Podemos leer libros enteros de teología y estar de acuerdo con cada punto de las Escrituras. Pero si todo ese conocimiento no altera nuestra manera de hablar, de tratar a los demás y de tomar decisiones, nuestra fe está completamente vacía. En el día del juicio, tus intenciones no se van a escuchar. Lo que va a hablar por ti será tu obediencia. Panéronem, y esto nos lleva sin escalas a la quinta pregunta que el Salvador nos hará de frente. ¿Fui verdaderamente el Señor de tu vida o solo fui una parte de ella? Vivimos en un tiempo donde es muy popular buscar a Jesús como un Salvador que nos libre de las consecuencias del pecado y nos asegure un lugar en el cielo. A todos nos encanta la idea del perdón, de la gracia y de las bendiciones. Pero cuando Jesús se presenta en las Escrituras, no pide ser tu consultor espiritual de los fines de semana. Él no se conforma con que le dediques un par de horas el domingo por la mañana, mientras el resto de la semana gobiernas tu vida bajo tus propios criterios. El señorío de Cristo significa, por definición, que Él tiene el control absoluto y el derecho de decidir qué se queda y qué se va de tu vida. No hay término medio con Él, o es el Señor de todo en ti, o no es el Señor de nada. Esto implica abrirle las puertas de las habitaciones más secretas de tu corazón, tus finanzas, tus ambiciones profesionales, tus relaciones de noviazgo, tu vida íntima, el contenido que consumes en el teléfono cuando estás a solas y las prioridades de tu día a día. Muchas personas se bajan del camino en este punto porque la rendición total tiene un precio muy alto. Significa renunciar al control y morir al propio orgullo. La gran paradoja del Evangelio es que la verdadera libertad solo se encuentra cuando nos rendimos por completo. El ser humano pasa toda su vida tratando de proteger su futuro, sus planes y su propia felicidad, pensando que tiene el control de las cosas. Pero Jesús fue muy claro al respecto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 24, cuando nos dejó esta gran verdad. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. No se trata de una frase poética para adornar una postal. Es una ley espiritual. Mientras más intentes retener el control de tus proyectos y cerrar las puertas de tu corazón a la soberanía de Dios, más vas a experimentar un vacío que nada del mundo puede llenar. Cuando lo entregas todo, encuentras una vida plena, firme y segura. Tener a Jesús como el centro absoluto de nuestra existencia transforma por completo nuestra perspectiva del futuro y nos prepara para responder a la sexta pregunta que el Rey nos hará en aquel día. ¿Anhelaste mi regreso? ¿Viviste con la esperanza puesta en mi venida? El apóstol Pablo, al final de sus días en la tierra, mientras esperaba su ejecución en una fría celda, escribió unas palabras memorables en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Piensa en la belleza de esa promesa. Hay un galardón eterno guardado en los cielos, y no es exclusivo para los grandes teólogos o los personajes más famosos de la historia, sino para cada creyente sencillo cuyo corazón late con fuerza ante la idea de ver regresar a su Salvador. La forma en que vives hoy revela qué es lo que realmente estás esperando. Si pasas tus días angustiado por las cosas materiales, acumulando tesoros temporales como si fueras a vivir en la tierra para siempre, tus prioridades se van a quedar estancadas en lo pasajero. Pero si vives consciente de que este mundo es solo una estación de paso y que tu verdadera ciudadanía está en los cielos, tu conducta diaria va a reflejar esa verdad eterna. Anhelar su regreso no significa cruzarse de brazos a mirar al cielo olvidándose de las responsabilidades de la vida. Significa trabajar, estudiar y construir aquí abajo, pero con los ojos puestos en la eternidad. Vivir con la expectativa real de que Jesús puede volver en cualquier momento cambia drásticamente la manera en que manejamos nuestra vida diaria. Transforma la forma en que tratas a las personas,
la manera en que cuidas tus pensamientos y el valor que le das al perdón. Si somos conscientes de que el tiempo es corto, ya no nos resulta tan fácil retener el rencor ni perder los días persiguiendo vanidades. El problema de muchos creyentes es que se han quedado dormidos en una religiosidad cómoda, olvidando que la iglesia no es un club social para pasar el tiempo, sino una novia que se prepara con pureza y atención para recibir a su esposo. Cuando el ruido de este mundo intente distraerte, recuerda que la promesa de su regreso sigue en pie y que cada amanecer nos acerca más a ese reencuentro definitivo. Esa misma urgencia de saber que la eternidad es real y que el Rey viene pronto, nos empuja de manera inevitable a la séptima y última pregunta que enfrentaremos cara a cara con el Salvador. ¿Ayudaste a otros a conocerme? Antes de ascender al cielo y dejar a sus discípulos la tarea de continuar su obra en la tierra, Jesús no les dejó una sugerencia opcional para cuando tuvieran tiempo libre. Les dio una orden directa y solemne. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20, encontramos lo que conocemos como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Quiero que quites de tu mente la idea de que esta tarea le corresponde únicamente a los pastores, a los líderes o a los evangelistas que se paran detrás de un micrófono con un traje elegante. El llamado a compartir las buenas nuevas es para cada uno de nosotros, en el lugar donde Dios nos ha plantado. No se trata de que te conviertas en un erudito capaz de ganar debates complejos en la calle. Se trata de que tu vida cotidiana sea un reflejo tan claro del amor de Dios que las personas a tu alrededor sientan curiosidad por saber de dónde viene tu paz. Compartir nuestra fe no es un asunto de estrategias de mercadotecnia complicadas ni de discursos memorizados con palabras técnicas. Es algo mucho más profundo y sencillo a la vez. Se trata de fidelidad en lo cotidiano. Tu campo de misión más grande no está al otro lado del océano. Está en la oficina donde trabajas, en el salón de clases donde estudias y en la sala de tu propia casa. Las personas que te rodean no están buscando leer un tratado de teología. Están observando cómo reaccionas cuando estás bajo mucha presión, cómo tratas a tus compañeros cuando las cosas salen mal y si tus palabras el domingo coinciden con tus acciones el lunes por la mañana. A veces pensamos que para hablar de Jesús necesitamos el escenario perfecto, pero la iglesia primitiva no transformó el Imperio Romano a través de eventos masivos o plataformas digitales. El Evangelio se extendió como un fuego incontrolable, porque hombres y mujeres comunes, trabajadores, estudiantes y padres de familia decidieron no quedarse callados. Compartían su mesa con el necesitado, mostraban una gracia inexplicable a quienes los perseguían y le contaban a su vecino cómo el Salvador había cambiado por completo sus vidas. No podían contener la alegría de su salvación porque sabían que la eternidad era una realidad inminente. Cuando te presentes ante Jesús, Él no te va a preguntar cuántos seguidores tenías en tus redes sociales, ni qué tan popular era tu nombre en el mundo. Su pregunta irá al grano. ¿A quién trajiste contigo? ¿A quién amaste tanto como para hablarle de la verdad? Nos da mucho miedo el rechazo o el qué dirán, pero la realidad es que a nuestro alrededor hay personas que están sufriendo en silencio, lidiando con vacíos que el dinero o el éxito no pueden llenar. Ellos no necesitan un consejero perfecto, necesitan un amigo sincero que no tenga vergüenza de pronunciar el nombre de Jesús. El temor al rechazo suele ser el obstáculo más grande que enfrentamos al momento de hablar de nuestra fe. Nos preocupa perder amistades, ser señalados como exagerados o no tener las respuestas correctas ante las dudas de los demás. Sin embargo, cuando comprendemos el valor de un alma y la realidad de la eternidad, ese temor pasa a un segundo plano. Compartir el mensaje de salvación no nace de la obligación, sino de un corazón que ha sido tan transformado por el amor de Dios que no puede contener la verdad.
Piensa en las personas que Dios ha colocado estratégicamente en tu entorno diario. Tu compañero de trabajo, tu vecino o ese familiar que está pasando por un momento de profunda crisis no necesitan ver en ti a un juez que los condene, sino a un testigo de la gracia. No esperes a tener la vida perfecta o a saberte la Biblia de memoria para empezar a dar testimonio. Una conversación sincera, un oído dispuesto a escuchar y una oración en el momento oportuno pueden ser la semilla que Dios utilice para cambiar el destino eterno de alguien. Al mirar atrás en la historia de nuestra fe, descubrimos que los grandes avivamientos nunca comenzaron en las altas esferas del poder, sino en los corazones de personas sencillas que se tomaron en serio la gran comisión. Cuando decidimos hablar con valentía y vivir con integridad, el Espíritu Santo respalda nuestras palabras y nuestras acciones. El Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación, y nosotros somos los embajadores encargados de llevar ese mensaje de reconciliación a un mundo que camina a ciegas. Por lo tanto, cada día que amanece representa una nueva oportunidad que el Señor nos regala para invertir en lo que verdaderamente trasciende. Las posesiones materiales que acumulamos, las metas profesionales que alcanzamos y los aplausos que recibimos en la tierra se van a quedar aquí. Lo único que nos acompañará a la eternidad son las almas que alcanzaron la salvación y la recompensa de haber sido siervos útiles en las manos del Creador. Moro, Nemboy Sombero. Nos estamos acercando al momento definitivo de nuestra reflexión en Logos, y es tiempo de repasar las cartas que tenemos en la mano. Hemos analizado detalladamente los cuestionamientos fundamentales que el Maestro pondrá sobre la mesa cuando estemos frente a frente con Él. En el próximo segmento vamos a profundizar en cómo estas preguntas se convierten en el examen final de nuestra existencia y cómo podemos asegurarnos desde hoy de estar completamente listos para ese día. Imagínate por un momento llegar al final de una larga carrera universitaria, presentarte al examen más importante de tu vida y descubrir que el profesor ya te había entregado las preguntas con años de anticipación. No tendrías ninguna excusa para reprobar, ¿verdad? Eso es exactamente lo que Jesús ha hecho con nosotros a través de su palabra. Él no está intentando tomarnos por sorpresa ni busca ponernos una trampa el día en que nos presentemos ante su trono. Con un amor infinito, nos ha revelado de antemano los temas que realmente van a importar en la eternidad, para que podamos corregir el rumbo de nuestra vida mientras todavía tenemos tiempo. Cuando ponemos estas preguntas en perspectiva, nos damos cuenta de que el examen final de la existencia humana no se parece en nada a las evaluaciones de este mundo. Aquí abajo, la sociedad te califica por la cantidad de títulos que acumulas, el tamaño de tu cuenta bancaria o el estatus que lograste alcanzar en tu profesión. Pero en el tribunal de Cristo, todas esas cosas se vuelven irrelevantes. El Rey no te va a preguntar qué tan popular fuiste, ni cuántos aplausos recibiste en la tierra. Él va a evaluar la sinceridad de tu fe, el fruto de tus acciones y la entrega de tu corazón. Este panorama nos obliga a salir de la comodidad de una fe superficial y a examinar los cimientos sobre los cuales estamos construyendo nuestro día a día. Es muy fácil dejarse arrastrar por la corriente del mundo y vivir en un estado de adormecimiento espiritual, donde asistir al templo se vuelve simplemente una rutina social o un analgésico para la conciencia. La advertencia del Maestro es un llamado urgente a despertar, a sacudirnos la apatía y a comprender que cada una de nuestras decisiones diarias está resonando de manera directa en la eternidad. Detente un instante y analiza con total honestidad el rumbo que lleva tu vida en este preciso momento. Si la cita celestial fuera hoy mismo, ¿cómo responderías a cada uno de estos cuestionamientos? No trates de evadir la pregunta ni busques justificaciones rápidas para tranquilizar tu mente. Enfrentar la realidad de nuestro estado espiritual puede ser un proceso doloroso y a todos incómodo, pero es el único camino que nos permite experimentar un arrepentimiento genuino y una transformación real bajo la gracia de Dios. La buena noticia que quiero recordarte hoy en Logos es que,
Si estás escuchando estas palabras y todavía hay aliento en tus pulmones, significa que la puerta de la misericordia sigue abierta de par en par para ti. No importa cuánto tiempo hayas pasado caminando en la dirección equivocada, ni qué tan frío se haya vuelto tu corazón en los últimos meses. El Señor no te ha rechazado. Al contrario, te está llamando con paciencia a regresar al primer amor, a poner orden en tus prioridades y a comenzar a vivir una vida que verdaderamente valga la pena cuando te encuentres cara a cara con Él. Muchas veces caemos en el error de pensar que el día de nuestro encuentro con Dios es algo sumamente lejano, un evento que pertenece al futuro de nuestra vejez y para el cual tendremos suficiente tiempo de prepararnos más adelante. Postergamos las decisiones importantes, dejamos la lectura de las Escrituras para después y seguimos viviendo bajo nuestras propias reglas, bajo la falsa ilusión de que el mañana está garantizado. Sin embargo, la realidad de la vida es que el tiempo es un recurso prestado y sumamente frágil. El único momento real que poseemos para cambiar el rumbo de nuestra historia es el día de hoy. El arrepentimiento verdadero no es algo que se pueda planear para el último minuto de la existencia, porque nadie sabe con certeza cuándo se cerrará el libro de su vida en la tierra. Buscar a Dios cuando ya no nos quedan fuerzas o cuando el mundo ya no tiene nada más que ofrecernos no refleja un corazón rendido, sino un intento egoísta de evadir las consecuencias de nuestros actos. El Señor es digno de recibir lo mejor de nosotros, tus años de juventud, tu energía, tus talentos y la plenitud de tus capacidades puestos al servicio de su reino desde este mismo instante. Si al repasar estas preguntas sientes que has descuidado tu relación con el Maestro, que has enterrado tus dones o que el amor hacia tu prójimo se ha enfriado por completo, no te desesperes ni dejes que la culpa te paralice. El enemigo de nuestras almas siempre intentará usar tus errores del pasado para convencerte de que ya es demasiado tarde para cambiar o que no eres digno de acercarte al altar. Pero la palabra de Dios nos enseña que su gracia es más grande que cualquier fracaso y que sus misericordias son completamente nuevas cada mañana. El primer paso para enderezar el camino consiste en tener el valor de reconocer nuestra necesidad de Dios, apartando el orgullo y confesando con sinceridad las áreas de nuestra vida que hemos intentado gobernar por cuenta propia. Rendirse a los pies de Cristo significa soltar el control de nuestros planes y permitir que su Espíritu Santo comience a limpiar, restaurar y ordenar cada rincón de nuestro corazón. No es un proceso que se logre de la noche a la mañana a base de puras fuerzas humanas, sino a través de una entrega diaria y constante en la presencia del Creador. Comienza hoy mismo con pequeñas decisiones de obediencia. Tómate el tiempo para hablar con Dios en lo privado. Busca reconciliarte con esa persona a la que le guardas rencor. Comparte una palabra de aliento con quien la necesita y pon a trabajar tus habilidades con excelencia para dar testimonio de tu fe. Cada pequeña victoria en tu vida diaria es una declaración de que Jesús es verdaderamente el dueño de tu existencia. Al avanzar con determinación en este camino de santidad, notarás cómo el temor al futuro desaparece y es reemplazado por una paz profunda, sabiendo que te estás preparando correctamente para la cita más importante de tu eternidad. A medida que avanzamos en esta reflexión en Logos, es fundamental comprender que el llamado de Jesús nunca ha sido establecer una religión fría llena de ritos externos, sino construir una relación viva y transformadora con cada uno de nosotros. La religión nos da reglas para intentar ganarnos el favor de Dios por nuestros propios méritos, lo cual siempre nos deja cansados y frustrados porque la perfección humana es inalcanzable. La gracia, en cambio, nos ofrece el perdón inmerecido a través de la cruz y nos capacita, mediante el Espíritu Santo, para vivir una vida de obediencia genuina que brota del agradecimiento y del amor. Cuando la fe se limita a cumplir con una asistencia dominical o con repetir oraciones de memoria, nos volvemos vulnerables a las distracciones y a las tentaciones del mundo.
Un corazón que no conoce la intimidad con el Salvador se conforma fácilmente con los placeres temporales y termina persiguiendo las mismas metas vacías que la sociedad aplaude. Para evitar este peligro es necesario cultivar una vida devocional diaria donde la lectura de la palabra de Dios y la oración en lo secreto de tu habitación dejen de ser una obligación pesada y se conviertan en la necesidad más grande de tu jornada. Piensa en el impacto que tendría nuestra sociedad si cada creyente decidiera tomar en serio el señorío de Cristo en todas las áreas de su vida. El testimonio de una persona íntegra, honesta en sus negocios, fiel a su familia y compasiva con el necesitado, tiene un poder de convicción mucho mayor que cualquier discurso elocuente. Fuimos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, elementos que se notan de inmediato y que transforman por completo el entorno en el que se encuentran. Tu conducta diaria es el mensaje más legible que la gente a tu alrededor va a recibir sobre el Evangelio. Por esta razón, examinar nuestras intenciones con regularidad no es una muestra de debilidad, sino una práctica de sabiduría espiritual que nos mantiene con los pies firmes en la roca. Es completamente normal flaquear o tropezar en el camino, pues nuestra naturaleza humana es imperfecta y está rodeada de debilidades. Lo verdaderamente peligroso es acostumbrarse a vivir en la desobediencia, justificando nuestros errores y cerrando el oído a la voz del Espíritu Santo cuando nos redarguye. El Salvador siempre está dispuesto a levantarte, a limpiar tus heridas y a darte las fuerzas necesarias para continuar con la mirada puesta en la meta celestial. Estamos a solo un paso de concluir este mensaje tan crucial para nuestras almas, y quiero que guardes cada una de estas verdades en lo más profundo de tu ser. Hemos recorrido un camino confrontativo, pero sumamente necesario para sacudir la apatía y despertar la pasión por el reino de Dios en nuestros corazones. En la siguiente y última cuartilla cerraremos este guión con un desafío final, directo y urgente, diseñado para consolidar tu decisión de vivir una existencia que verdaderamente resuene con poder en la eternidad. Hemos llegado al final de este recorrido espiritual, y la gran pregunta con la que debemos cerrar esta reflexión es sumamente sencilla. ¿Estás listo? No me refiero a si tienes todas las respuestas teológicas de memoria, ni a si eres una persona perfecta que jamás comete un error. Te estoy preguntando si tu corazón le pertenece por completo a Jesús en este preciso momento de tu vida. Al apagar la pantalla y regresar a tus actividades normales, la decisión de cómo vas a responder a esos cuestionamientos eternos estará completamente en tus manos a través de las acciones que decidas tomar a partir de hoy. No dejes que el mensaje de este video sea simplemente una reflexión bonita que escuchaste al pasar. El peor error que podemos cometer como creyentes es sentir la convicción del Espíritu Santo en nuestro interior y a los pocos minutos ignorarla para seguir viviendo exactamente de la misma manera. El examen final de la existencia es real, la eternidad es un hecho ineludible y el Rey de la Gloria regresará por una iglesia que le espera con fidelidad y con las lámparas encendidas. Cada día es una oportunidad de inversión eterna que no se volverá a repetir. Si al mirar en tu interior te das cuenta de que te has alejado, de que tus prioridades se han desviado o de que el fuego del primer amor se ha convertido en cenizas frías, este es tu momento de volver. No necesitas esperar a que las circunstancias sean perfectas ni a limpiar tu vida por tus propias fuerzas antes de acercarte al altar. Dobla tus rodillas hoy mismo en lo privado de tu habitación. Habla con tu Salvador con total honestidad. Confiésale tus debilidades y pídele que tome el control absoluto del trono de tu corazón a partir de este instante. Imagina la belleza indescriptible de ese día final cuando, después de haber peleado la buena batalla de la fe en la tierra, tus ojos se encuentren con la mirada llena de gracia de tu Redentor. En ese momento, cada sacrificio que hiciste por mantener la pureza, cada ofensa que decidiste perdonar en silencio, cada recurso que invertiste en bendecir a otros y cada palabra que compartiste para hablar de su amor cobrarán un valor absoluto.
Todo el sufrimiento y el cansancio de este mundo pasajero desaparecerán por completo al escuchar su voz, dándote la bienvenida eterna a tu verdadero hogar. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado el día de hoy en esta transmisión tan especial de Logos. Si esta palabra confrontó tu vida y trajo luz a tu caminar espiritual, te invito a que compartas este video con alguien que necesite despertar y prepararse para este encuentro divino. No olvides suscribirte al canal para seguir edificando tu fe con más enseñanzas basadas firmemente en las Escrituras. Que el Señor te bendiga con abundancia, que guarde cada uno de tus pasos y que te conceda la gracia de vivir una vida que refleje su gloria hasta el día de su venida. Nos vemos en el próximo video.